Imaginemos por un instante que la línea de comunicación entre un centro de control terrestre y una nave en medio del espacio exterior se corta así, abruptamente. Ujú. El peor escenario posible. Exacto. O sea, no hay advertencias, solo un silencio denso, y si esa estática se prolonga, si pasan los días sin un solo intercambio de telemetría, pues el aislamiento se vuelve letal, la misión entera entra en una crisis irrecuperable. Totalmente. Y bueno, cuando abordamos el concepto de la espiritualidad, es muy común caer en la trampa de pensar en, digamos, términos abstractos, filosóficos o meramente poéticos. Pero la lección 6 de este trimestre, que está marcada para el 9 de mayo de 2026 y se titula Guerreros de la Oración, plantea una realidad bastante visceral. Ajá. Esa línea de comunicación de la que hablamos es un mecanismo de supervivencia absolutamente tangible. Así que en nuestra inmersión profunda de hoy, la misión es cruzar un puente que la verdad pocas veces se transita. Es un puente fascinante, la verdad. Sí, porque vamos a tomar verdades milenarias, relatos que nuestra audiencia seguramente conoce de sobra, y las vamos a someter al microscopio de la neurociencia contemporánea, la historia política antigua y la psicología del comportamiento. Claro. Y es que es un cruce de disciplinas fundamental. Frecuentemente, el acto de orar queda relegado a la categoría de, no sé, un formalismo cultural, como un rito que simplemente se marca en una lista de deberes diarios. Ujú, como un checklist, exacto. Exactamente. Sin embargo, las fuentes de estudio que revisamos hoy, que además están apoyadas por investigaciones clínicas, revelan un panorama diametralmente opuesto. O sea, estamos analizando un sistema de diseño humano integral. ¡Wow! Las prácticas de devoción milenarias operan simultáneamente en dimensiones biológicas, sociales y psicológicas. Y para entender la urgencia de esto, el material cita el marco conceptual del pastor Alejandro Bullón en su obra Entender lo que pasa, saber lo que pasará. Ah, sí, un libro clave. Sí, él expone que la humanidad está inmersa en un conflicto histórico colosal entre el bien y el mal, y en una zona de combate activo, pues la oración deja de ser un diván de descanso para convertirse en la principal herramienta táctica. Claro, porque no existe la neutralidad ahí. Exacto, el silencio es, en la práctica, una rendición. Bien, pues vamos a desempacar esto porque antes de saltar a los perfiles de los personajes históricos que dominaron esta práctica, siento que necesitamos entender la mecánica de fondo. Ujú. La base de todo. Sí, las notas del estudio plantean una premisa fascinante. Comparan la oración con la infraestructura de cualquier relación humana profunda, como, no sé, un matrimonio de décadas o una amistad forjada en la infancia. Sí, es una analogía súper precisa. Porque, a ver, si dejas de hablarle a esa persona por meses, la arquitectura de la relación comienza a colapsar. La familiaridad se evapora. Pero, y aquí es donde me quiero detener, me interesa mucho la mecánica física de esto. Ajá. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre debajo del cráneo cuando una persona establece esta, digamos, comunicación intencional con la divinidad? Bueno, lo que ocurre es una reconfiguración medible de la actividad cerebral. Desde la biología evolutiva y la psicología relacional, sabemos que la comunicación frecuente fortalece los circuitos neuronales asociados con el apego seguro. Ujú, ok. Pero al enfocarnos en la neurociencia de la oración activa y la meditación profunda, los escáneres cerebrales muestran un incremento masivo de flujo sanguíneo hacia la corteza prefrontal. Que es la parte del cerebro encargada de... Exacto, la cual es la sede del pensamiento ejecutivo, la empatía y la toma de decisiones racionales. Al mismo tiempo, la actividad en la amígdala, que es, digamos, nuestra alarma central para el miedo y la ansiedad, disminuye drásticamente. ¡Wow! Es como si apagara la alarma de incendios. Tal cual. Y al articular la oración, el cuerpo estimula el nervio vago. Esta estimulación envía una señal directa al sistema nervioso parasimpático para que asuma el control. Ok, entonces esto físicamente detiene la cascada de cortisol y adrenalina. Exactamente, esa misma cascada que produce el estrés crónico se frena en seco. A ver, a ver. Si la neurociencia nos demuestra que la oración reduce el estrés de forma tan contundente y medible, frenando la producción de cortisol y todo esto,
¿Estamos orando solamente por sus beneficios terapéuticos? Esa es la gran pregunta. Porque, es decir, ¿es la espiritualidad una especie de mecanismo evolutivo para no volvernos locos? ¿O el diseño humano literalmente requiere de esta conexión relacional para operar de forma correcta? Yo estoy un poco intrigada con eso. Lo fascinante aquí es que estamos ante un diseño donde la función dicta la forma. Los beneficios terapéuticos, esa drástica reducción de la ansiedad que mencionas y el aumento de la claridad mental no son el objetivo final. Ah, ok. Entonces, ¿qué son? Son el subproducto de un diseño relacional original. O sea, nuestro sistema nervioso no fue calibrado para procesar en solitario la sobrecarga de información y amenaza del mundo. Fue estructurado para operar en un estado de vinculación continua. Claro, como si necesitáramos estar conectados a un servidor central. Excelente forma de verlo. Al establecer esa comunión, el cerebro encuentra la homeostasis para la cual fue diseñado. Y esto derrumba el mito de que la ciencia empírica y la fe son incompatibles, ¿no? Totalmente. En realidad se explican mutuamente. El hardware biológico humano funciona en su máxima capacidad cuando el software relacional está en contacto directo con su creador. Esa imagen del hardware y el software me parece clarísima. Ahora, si esto estabiliza nuestra línea base neurológica en, digamos, un día normal, ¿qué pasa cuando esa línea base estalla por completo? Uf, ahí la cosa cambia. Claro, porque es muy sencillo mantener el nervio vago estimulado en un entorno controlado, en tu casa, tranquilo, pero las fuentes nos empujan a un escenario de presión extrema. Ujú. Nuestra audiencia ya conoce de sobra la narrativa de Daniel en Babilonia. Sabemos que era un exiliado, pero lo que las notas de historia y arqueología de este análisis resaltan es el nivel de hostilidad corporativa y política que él enfrentaba. Sí, no era un entorno para nada amigable. Para nada. Era un administrador de altísimo nivel en un imperio implacable, rodeado de funcionarios que, literal, orquestaban su asesinato legal a través de un edicto real. Y el contexto político babilónico es crucial para entender el peso cognitivo de la decisión de Daniel. Babilonia era la superpotencia indiscutible de la época, con una burocracia sumamente avanzada y letal. Muy letal. El decreto del capítulo 6 de Daniel no era una simple restricción religiosa, ¿eh? Era una prueba de lealtad absoluta al Estado por encima de cualquier deidad. Quien desafiara el edicto enfrentaba el foso de los leones. Una ejecución pública y brutal. Exacto. Y frente a una amenaza biológica inminente de ese tipo, la respuesta natural del cerebro humano es la respuesta de lucha, huida o parálisis. La amígdala secuestra el razonamiento lógico para, pues, buscar la supervivencia inmediata. Abre las ventanas hacia Jerusalén y se arrodilla a orar 3 veces al día, exactamente como lo hacía antes de la amenaza de muerte. Ujú. Sin alterar su rutina. Y fíjate que al principio, revisando mis notas, pensé en compararlo con la memoria muscular de un atleta de élite, ¿no? Que reacciona instintivamente bajo presión. Es una buena comparación inicial. Pero escuchando tu explicación neurológica, parece que hay algo mucho más profundo operando aquí. O sea, él no esperaba que la crisis llegara para recién ahí entrenar su mente. Es que es mucho más que memoria muscular, definitivamente. Estamos hablando de neuroplasticidad profunda y resistencia cognitiva. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Bueno, a través de la disciplina diaria de pausar 3 veces al día para orar, Daniel había engrosado físicamente las vías neuronales de su corteza prefrontal. La repetición constante de redirigir su atención hacia la soberanía divina creó un cerebro donde la regulación emocional dominaba sobre el pánico instintivo. ¡Wow! Literalmente recableó su cerebro. Literalmente. Su estabilidad en medio del colapso político y la amenaza de muerte no era valentía en el vacío. Era el resultado inevitable de una mente anclada a una realidad superior que trascendía las circunstancias del imperio babilónico. ¡Qué locura! Pero, a ver, hay un detalle técnico en las fuentes que me genera un poco de conflicto y quiero ponerlo sobre la mesa. Claro, dime. Las escrituras especifican que Daniel se arrodillaba, o sea, había una acción corporal muy deliberada. En nuestra era moderna de eficiencia y optimización con agendas interminables, pues parece poco práctico sugerir que la postura física realmente importa. Entiendo por dónde vas. Sí, o sea, ¿realmente hay una diferencia mecánica si nos arrodillamos en una habitación o el efecto es exactamente el mismo si articulamos una oración mentalmente mientras vamos conduciendo en medio del tráfico?
¿La postura física de verdad cambia algo o la intención es lo que cuenta? Es una excelente pregunta. Y si analizamos esto desde el campo de la cognición incorporada, o embodied cognition, la postura importa. Y de manera súper contundente. ¿Ah, sí? Sí, es verdad que los textos sagrados muestran múltiples posturas para la oración, y el mandato bíblico de orar sin cesar valida, digamos, la comunión mental constante durante cualquier actividad cotidiana. Muestra que el cerebro no solo envía órdenes al cuerpo, también recibe señales del cuerpo para determinar cómo debe sentirse. Es un circuito de retroalimentación bidireccional. A ver, ¿entonces el cuerpo le está dictando al cerebro en qué estado emocional debe entrar? Precisamente, cuando una persona adopta deliberadamente una posición física de vulnerabilidad y humildad, como el arrodillarse, los receptores propioceptivos de las articulaciones envían señales que el cerebro interpreta de inmediato. ¡Wow! Increíble. Y el ego humano y las defensas psicológicas son estructuras muy rígidas. Arrodillarse facilita mecánicamente que el cerebro reduzca esa rigidez, aumentando la percepción interna de reverencia y sumisión a la soberanía divina. La postura del cuerpo esculpe la postura de la mente. Me encanta esa frase. La postura del cuerpo esculpe la postura de la mente. Y además, el material de estudio resalta un punto fascinante. Comenzar el día de rodillas es una declaración espiritual profunda. Ujú. Frente a los poderes de las tinieblas, adoptar esa postura es un acto de reclamar territorio, invocando la protección angelical que se detalla en textos como el Salmo 91. Así que la sumisión física es, paradójicamente, un acto de fortaleza táctica. Es un concepto súper revolucionario. Totalmente. Te pone en otra sintonía para enfrentar el día. Bueno, el caso de Daniel nos traza un mapa claro sobre el poder de una estructura disciplinada ante la crisis, ¿no? Pero las notas nos empujan hacia otro nivel operativo. Sí, la historia no termina ahí. Exacto. Pasamos de las pausas estructuradas a un flujo de comunicación ininterrumpido. Las fuentes dedican un espacio muy significativo a dos figuras inmensas, Enoc y Moisés. Y la instrucción de fondo aquí parece ser la transición hacia la intercesión. Así es. La figura de Enoc es un caso de estudio fenomenal sobre la integración de la espiritualidad en el ruido de la existencia humana ordinaria. Ujú. El registro del libro de Génesis indica que caminó con Dios por 300 años, y el punto sociológico vital aquí es que Enoc no se retiró del mundo para lograr esta concentración. No construyó un monasterio ni se aisló de los problemas políticos o sociales de su época. Lo cual, claro, rompe por completo el estereotipo del místico aislado en la montaña. Exactamente. Y fíjate que en mis apuntes hay una recomendación técnica muy específica para lograr esto en medio del caos cotidiano. Las fuentes sugieren el uso de la voz audible. Ajá, ese es un detalle clave. Sí, porque dicen que incluso cuando se está a solas, el acto de articular las palabras, aunque sea en un susurro bajito, actúa como un ancla. Sabemos que el cerebro humano tiene una red neuronal por defecto que tiende a la divagación constante, a saltar de una preocupación a otra. A todos nos pasa. Estás pensando en la lista de compras, luego en el trabajo. Exacto. Entonces, mantener esa línea abierta mediante el sonido físico frena la divagación y obliga a la mente a mantenerse enraizada en el momento presente y en la presencia de Dios. Y el impacto fisiológico de esa técnica es innegable. Las personas que logran mantener este nivel de atención enfocada y propósito continuo muestran niveles casi inexistentes de estrés crónico y una resiliencia inusual. ¡Qué impresionante! Además, las fuentes históricas compartidas en el estudio, como los comentarios que se extraen de la obra Patriarcas y Profetas, añaden que esta comunión constante transformó a Enoc de manera visible. Se describe que su rostro irradiaba una paz y una luz semejantes a las de Jesús, ¡Wow! generando una aura de reverencia profunda incluso entre las poblaciones más cínicas o impías de su tiempo. Su estado interno modificaba el entorno externo. Y ese concepto, la modificación del entorno externo, nos sirve de puente perfecto hacia la historia de Moisés. Definitivamente. Porque si Enoc ilustra cómo la comunión transforma al individuo, Moisés ejemplifica cómo esa misma comunión se convierte en el mecanismo de supervivencia de toda una nación entera. Es una escala completamente diferente. Rebelión de Israel en el desierto. Conocen la famosa historia del becerro de oro. Conocen el episodio donde su propia hermana María lo desafía públicamente. Un momento súper tenso. Sí, socava su liderazgo y termina contagiado de lepra como un juicio divino.
Pero lo que a mí me interesa es el peso cognitivo de la respuesta de Moisés en medio de todo esto. Él siempre intercede. Es fascinante. El análisis del liderazgo de Moisés desde la psicología de la intercesión es abrumador. La intercesión, en su forma más pura, es el máximo ejercicio de la empatía cognitiva y el altruismo. Ujú. En la crisis con su hermana María, Moisés se enfrenta a una traición íntima y pública. El instinto de preservación del poder exigiría que dejara caer el peso de la justicia sobre ella para consolidar su autoridad. No, Claro, como diciendo, miren lo que le pasa a los que se rebelan contra mí. exactamente. Pero en lugar de dejar que el resentimiento se apodere de él, intercede, perdona el agravio y logra que ella sea sanada. Y tengo que plantear esto desde una perspectiva, pues, cruda y práctica. Adelante. Es muy fácil, casi biológicamente natural, pedir favores a la divinidad por las personas que forman parte de nuestro círculo íntimo, por quienes nos protegen, nuestra familia. Pero lo que hace Moisés es orar por la restauración de quienes intentan destruirlo. Ujú. Es otro nivel. Psicológicamente, ¿cómo puede un líder soportar semejante carga sin que el odio o el agotamiento terminen por fracturarlo? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre los mecanismos de defensa emocional. Las investigaciones contemporáneas en sociología sugieren que el resentimiento crónico hacia un grupo opositor o hacia un individuo desgasta las reservas cognitivas. Y me imagino que eso lleva al famoso burnout, ¿no? Precisamente, conduce al colapso por burnout. Pero la intercesión actúa como un antídoto neurológico espectacular. Al forzar a la mente a articular peticiones de gracia para un ofensor, el cerebro tiene que desactivar temporalmente los circuitos de la hostilidad. Me atrevería a usar una analogía técnica aquí, fíjate. A ver. Es como el cortacircuitos en el panel eléctrico de una casa. Cuando la carga de voltaje, en este caso, digamos, la traición, el miedo o el resentimiento, amenaza con incendiar todo el sistema emocional de Moisés, el acto de interceder actúa como ese cortacircuitos. Me gusta. Sí, detiene el flujo del odio, protege el cerebro y restablece el sistema. Y esto permite que la empatía vuelva a fluir sin que el líder se calcine por dentro. Esa analogía captura el mecanismo a la perfección. Y Moisés empuja este cortacircuitos hasta el límite absoluto de la capacidad humana en el libro de Éxodo capítulo 32. ¿Qué pasa ahí exactamente? Bueno, frente a la apostasía masiva de la nación entera con el becerro de oro, Dios le ofrece a Moisés destruir a ese pueblo rebelde y empezar una nueva nación solo con él. Desde la lógica del poder político, era la oferta perfecta. La solución más fácil, limpia y rápida. Exacto. Sin embargo, Moisés rehúsa. Se planta frente a la justicia divina y le pide que perdone al pueblo. Y si no lo hace, le exige a Dios que borre su propio nombre del libro de la vida. O sea, ofrece su propia extinción eterna. Así es el pináculo del altruismo humano. No hay cálculo de riesgo-beneficio ahí. Es la inteligencia emocional y el liderazgo llevados a su máxima expresión evolutiva y espiritual. ¡Qué fuerte! Ujú. Moisés entendió que la verdadera naturaleza de la comunión ininterrumpida que practicaba no terminaba en su propia paz mental, sino que debía derramarse en compasión sacrificial por los demás. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Porque cuando tomamos toda esta información de las fuentes, las citas históricas, los recuentos bíblicos, la validación neurológica, y la colocamos en el contexto actual de quienes nos escuchan, el panorama es francamente revolucionario. Totalmente. Cambia el paradigma por completo. Sí, porque la oración, en el contexto de la guerra espiritual o del caos corporativo y familiar diario, pues jamás debería verse como un tributo que le pegamos a una deidad lejana. Las notas citan pasajes del texto El Camino a Cristo, afirmando que ninguna calamidad es tan pequeña, ni ninguna ansiedad tan silenciosa, que escape al registro inmediato del Padre Celestial. ¡Qué belleza de concepto! Sí, ese es un creador que sostiene la inmensidad del cosmos, pero que mantiene una atención microscópica sobre las fluctuaciones de nuestro nervio vago y nuestros niveles de estrés. Es un nivel de sintonía asombroso. Y la ciencia de la salud mental moderna hace eco de este principio al confirmar que la expresión estructurada de nuestros miedos y esperanzas a través del canal espiritual reduce drásticamente nuestra carga alostática. Que es el desgaste acumulado en el cuerpo por el estrés continuo, ¿verdad? Exactamente. Y la síntesis de los ejemplos de este análisis es muy clara y aplicable.
Quienes buscan desarrollar resiliencia inquebrantable frente a presiones sistémicas, bueno, tienen el modelo de neuroplasticidad y disciplina de Daniel. Claro. Quienes anhelan paz mental en medio del ruido constante, pueden implementar el anclaje vocal y la presencia continua de Enoch. Y quienes lideran familias, empresas o comunidades fracturadas, poseen la tecnología emocional del perdón y la empatía radical, a través del modelo de Moisés. Básicamente, todo se reduce a entender que el hardware humano exige este contacto ininterrumpido. Es, digamos, la ciencia validando la necesidad de la fe y la fe otorgándole un propósito a nuestra biología. Esta arquitectura está disponible para cualquier persona hoy mismo, sin importar su grado de sofisticación teológica. Así es. Y para concluir nuestra inmersión en estas aguas tan profundas, quiero dejarles una semilla de pensamiento. Hemos analizado detalladamente cómo la simple biomecánica de inclinar el cuerpo y dirigir nuestra atención vocal en intercesión por quienes nos antagonizan, pues puede alterar la estructura de nuestros cerebros y desactivar conflictos inminentes. Ujú. Si un acto aparentemente interno e invisible tiene un impacto físico tan contundente en el mundo, la gran interrogante es, ¿qué impacto gigantesco y silencioso está teniendo nuestro propio diálogo interno en este preciso momento sobre las personas que nos rodean? ¡Qué buena pregunta! Y de forma más urgente, si observamos nuestro entorno más cercano en las próximas 24 horas, ¿quién podría estar enfrentando un colapso inminente, necesitando desesperadamente el cortacircuitos de nuestra intercesión silenciosa el día de hoy? ¡Qué confrontación tan necesaria y brillante! Una invitación a convertir cada pensamiento en un acto de rescate. De verdad, no permitan que esa línea vital acumule estática. Reactiven las coordenadas de esa comunión, porque como hemos comprobado hoy, reconectar transforma la biología, la mente y el entorno entero. Gracias por acompañarnos en este espacio de exploración e inmersión en la ciencia y la fe. Hasta nuestro próximo análisis profundo. Gracias por estudiar con nosotros. Que esta lección bendiga tu semana y transforme tu vida. Si te ayudó, suscríbete, danos un like y comparte este video con alguien que necesite una palabra hoy. Te esperamos en nuestro próximo repaso. Dios te bendiga mucho.